Inglaterra acabaría aboliendo el tráfico en sus colonias, como ya queda señalado, en 1807 y a partir de ese momento iniciaría una actividad internacional tendente a la abolición en todo el orbe al compás del sometimiento de los mercados a los intereses y a las quincallas procedentes de Inglaterra. La revolución industrial permitía suplantar la mano de obra esclava por las máquinas. La esclavitud aceleró la llegada de la revolución industrial. Las nuevas industrias, las textiles, fundiciones, minería, químicas, etcétera, no tenían lugar en un sistema de bajo rendimiento. Ahora todo giraría en torno a las máquinas para las cuales se necesitaban asalariados, menos brazos y menos esclavos y en cambio mayores tasas de productividad. Se necesitaban amplios mercados y elevado número de consumidores. No había otra solución que proceder a desmontar el sistema esclavista. Esa fue la motivación de Inglaterra en el asunto. Inglaterra era la primera potencia en iniciar la revolución industrial, en aras de la cual relegó la agricultura, se encontró con un exceso de mano de obra y precisaba ampliar los mercados en los que colocar sus productos industriales, motivo por el cual los negros ya no interesaban como mano de obra, sino como consumidores universales, motivo por el cual resultaba imprescindible que los esclavos se convirtieran en libres. Podrían morirse de hambre libremente si elegían no seguir las instrucciones recibidas o convertirse en asalariados de miseria que deberían atender su alimentación, su sanidad, si querían su educación, y deberían producir y consumir los bienes que les fuesen señalados y que debían consumir. Y eso en todo el trazado de la red esclavista. Ahora, con el desarrollo de la industria, era menor la necesidad de mano de obra en los destinos finales del mercado. Por ello, Inglaterra no solo cortaba el tráfico de esclavos africanos, sino que convertía la propia Inglaterra en la fuente de esclavos con la que nutrirían los nuevos territorios de Australia y de Nueva Zelanda, línea marítima a la que dedicaría sus esfuerzos la enorme flota esclavista que hasta la fecha había cubierto la ruta transatlántica en el tráfico negrero. En busca de ese objetivo, el 22 de mayo de 1787 se creó en Inglaterra el Comité para la Abolición del Comercio de Esclavos, compuesto por 12 miembros, de los cuales 9, John Barton, William Dilling, George Harrison, Samuel O'Hare, J.R., Joseph Hopper, John Lloyd, Joseph Botts, James Phillips y Richard Phillips, lo eran también del Comité Cuáquero para la Abolición del Comercio de Esclavos, y 3 personajes anglicanos que como tales podían presentarse al Parlamento y que se habían hecho famosos por sus actuaciones antiesclavistas. Granville Sharp, que se había hecho famoso por haber defendido a un esclavo de los abusos de su amo y haber conseguido que los tribunales declarasen libre a todo esclavo que pusiese pie en Inglaterra, por lo que ya no serían llevados allí desde las colonias, y que por 60 libras esterlinas compró en África un territorio de 250 kilómetros cuadrados e instaló en él una empresa colonizadora británica. La explotación de la minería, de hierro, bauxita, rutilo, cromina, platino y oro, y posteriormente la de los diamantes, posibilitó que en los siguientes 50 años la Marina Británica desembarcase 70.000 esclavos en Freetown. Los sacaban de Inglaterra. Thomas Clarkson, que centró su actividad antiesclavista en la propaganda contra el tráfico y en lograr el apoyo que resultaría esencial por parte de políticos como William Wilberforce, que en 1791 presentó en el Parlamento el primer proyecto de ley para abolir la trata de esclavos. Y Philip Sansom, opulento comerciante, era el tercero. Pero la actividad, como es de suponer, no se limitaba a este grupo de activistas, sino que se trataba de una evolución orquestada desde otros ámbitos no necesariamente altruistas, como hubiese sido deseable. Así, Adam Smith, sofista del liberalismo, entraba en juego y demostraba que el sistema esclavista era económicamente lesivo para la economía. Señalaba que era necesario conseguir que el productor fuese parte implicada en el crecimiento de la economía, extremo que se lograría cuando se viese forzado a buscar su propia manutención. Señala en La riqueza de las naciones Adam Smith: creo que la experiencia de todos los tiempos y naciones demuestra que el trabajo de los esclavos, aunque parece costar solo su manutención,
es en última instancia el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que comer el máximo posible y trabajar el mínimo. Es sólo mediante la violencia y nunca por su propio interés que se puede extraer de esa persona un esfuerzo superior al suficiente para comprar su propia manutención. Y redondea Smith el asunto. Ocurre, a mi juicio, a partir de la experiencia de todos los tiempos y naciones, que el trabajo de las personas libres llega al final a ser más barato que el realizado por esclavos. Asumido este principio como directriz principal, entraba en cuestión cuál debía ser el destino que debía aplicarse a la mano de obra residente en Inglaterra, y que por el desarrollo de la actividad económica conforme a los principios del liberalismo era un lastre del que el gobierno debía dar buena cuenta. En principio, había que distinguir dos grupos. En primer lugar, los esclavos negros. Y en segundo lugar, las masas de mano de obra local sin especializar, que no podía ser reconducida en su totalidad como carne de cañón, ya que el incremento de desocupados era a finales del siglo XVIII muy superior a la capacidad de absorción del ejército, aspecto que se mantendría incluso durante las guerras napoleónicas. Los benefactores que propiciaron el movimiento antiesclavista señalaron las tierras de Sierra Leona, donde Granville Sharp había efectuado la compra de terrenos antes señalada, como lugar idóneo para llegar a cabo el exilio forzoso tanto de los negros residentes en Inglaterra como de los propios ingleses que conformaban las clases más necesitadas de la sociedad. Se trataba de llevar a cabo una purga social que acabaría extirpando aquellos sectores sociales que, si bien en otro tiempo habían resultado útiles, en los tiempos de la Revolución Industrial resultaban una lacra. Pero finalmente los antiesclavistas acabaron señalando que Sierra Leona era un lugar sumamente insalubre. Henry Smeaton, el mismo naturalista que determinó la insalubridad de Sierra Leona para los británicos y señaló la derrota que deberían llevar los barcos que sacaban a la fuerza a los ingleses de Inglaterra, acabaría determinando que los mismos territorios señalados como insalubres para los esclavos ingleses eran los ideales para dar libertad a los esclavos negros residentes en Inglaterra. Curioso, en 1787, cuando Clarkson iniciaba su campaña, se comenzó la propaganda para el plan de Sierra Leona. El gobierno ofreció 12 libras por cada africano para los gastos de transporte. Se fletó un buque, curiosamente este no era esclavista, y se encargó a la corbeta de guerra Nautilus que escoltara la expedición. El 8 de abril, los primeros 290 negros y 41 negras, con 70 mujeres blancas, entre ellas 60 prostitutas de Londres, se hicieron a la vela hacia Sierra Leona. El paludismo, la bebida, la vagancia, la guerra con los africanos locales y sobre todo la lluvia destruyeron esta empresa de tan altas ambiciones y tan altruista. Durante el primer año murieron la mitad de los colonos. Pese al compromiso de la palabra dada, muchos desertaron y algunos trabajaron para tratantes de esclavos radicados en la región. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.